Muy buenos y madrugadores días. Una más de las mañaneras de Ángel. Ya sabe usted que aquí la cosa es clarita, debidamente soportada y además hablada de corridito. Se impone que hablemos hoy de las cuestiones de los dineros. Hoy es el día clave, hoy viernes, en la convención bancaria o en la reunión de los banqueros en Acapulco, donde estará sin duda el presidente de la República. Ayer estuvo para la inauguración el secretario de Hacienda, el cual pues ha sido, no voy a decir ridiculizado, porque tampoco es un personaje acá que digamos, pero sí se expresaron ayer algunas sonrisas burlonas, sarcásticas, en relación con su llegada tarde al acto. Pero bueno, si le hemos perdonado al doctor Ursúa desatinos y ocurrencias ante la falta de dignidad personal y profesional, ¿por qué no habríamos de perdonarle el llegar tarde a la convención bancaria? Bien, en su lugar, o parece que estuvo ahí, me han informado, el subsecretario, el doctor Arturo Herrera, que fue, vamos a decir, desautorizado por el presidente mismo ante unas declaraciones sensatas, prudentes que hizo él al periódico Financial Times hace unos cuantos días. Sin embargo, tal parece que el doctor Arturo Herrera también tiene una dignidad casi de plastilina y ahí va con su desprestigio a cuestas a Acapulco. Allá ellos y su dignidad pisoteada. Vayamos ahora al tema. Uno de los errores más comunes que se comete en países como el nuestro, donde la cultura financiera es prácticamente nula entre los millones de habitantes, es pensar que el dinero que prestan los bancos pertenece a los banqueros. Nada más alejado de la verdad. Los bancos es un instrumento fundamental en toda economía. Es el instrumento que permite que recursos excedentes de una persona o de una entidad, sea esta empresa, etcétera, esos recursos excedentes que el propietario de ellos decide en ese momento no utilizarlos por diversas razones, lo deposita en el banco y éste le tiene que pagar una prima, un interés, por haber pospuesto el disfrute de esos recursos. El banco, para poder obtener esa prima que le va a pagar al dueño de ese dinero, debe colocarlo en la sociedad ante demandantes de crédito que, contrario al primero que le mencioné, no tiene excedentes, sino que le faltan recursos para concretar alguna expansión de su fábrica, pagar el capital de trabajo, etc. Y este, que le demanda recursos a la banca, debe pagar un premio, una prima o tasa de interés para compensar su carencia de recursos y que el banco pone a su disposición. Ese servicio de intermediación es fundamental en toda economía, desde hace cientos de años. Tenemos aquí entonces una situación, repito, donde mucha gente piensa que los recursos que la banca presta a los demandantes de crédito les pertenecen a los banqueros. No es así. En el mejor de los casos, su proporción o la proporción de recursos del banquero es del 15 al 16%. En promedio quizás sea del 12 al 14%. Muy bien. Eso quiere decir que de los 100 pesos que presta, 84, 85, 87, 88 pesos pertenecen a aquellos que depositaron su confianza en el banco, en el sentido de que harían un uso correcto de esos recursos para que él, al vencimiento del documento que le entregaron a cambio de darle su dinero al banco, con toda seguridad va a recibir su capital más los intereses pactados.
De ahí pues que el banquero debe de ser, antes de cualquier otra cosa, una persona prudente, una persona que no caiga en excesos o en triunfalismos en relación con los proyectos que le presentan sus clientes para ser financiados. Dado que los recursos no le pertenecen, él debe analizar detenidamente la viabilidad de ese proyecto de inversión. ¿Cuál es la rentabilidad que potencialmente alcanzará? ¿Y cuál es el mercado que existe, más o menos con cierto nivel de certidumbre, para pensar que ese producto que va a fabricar el demandante de crédito será colocado en el mercado? Viene a cuento esto porque en los momentos actuales empezamos a ver a neobanqueros que están ilusionados, en mi tierra dirían están loquitos por la cuarta transformación. Y por ahí uno ya dijo, no, es viable crecer al 4% promedio anual. Y el otro, no, sí es viable este planteamiento de este gobierno sensato en la economía. Los dos que representan a otros banqueros están totalmente equivocados. Un banquero, repito, no debe manifestarse políticamente en torno a lo que plantea tal o cual gobierno. Un banquero debe de entrada entender que los recursos que él, de los cuales dispone para prestar, no le pertenecen. Ya dije los porcentajes. En segundo lugar, él debe concentrarse en la rentabilidad de los proyectos que le plantean para financiar. Que si el gobierno de la cuarta, quinta o décima o centésima transformación plantea esto o aquello, eso para el banquero debe contar en la medida en que eleva el nivel de incertidumbre en la economía, o por el contrario también un nivel de certidumbre para el mediano y el largo plazo. Pero ahora resulta que andan festinando los banqueros lo que ni siquiera todavía se entiende como factible o como posible. En estos pocos meses, menos de 4 que lleva el presente gobierno, hemos sido aplastados por una avalancha de ocurrencias y desatinos y propuestas sin pies ni cabeza. Dice uno, ¿alguien sensato puede arriesgar un juicio en el sentido de que vamos a crecer al 4%? Ya hice el otro día una cuenta muy sencilla. Si este año vamos a crecer al 1.5 y el año que entra concediendo mucho al 2.5, eso automáticamente muestra que será imposible crecer en los restantes 4 años, del 2021 al 2024, al 5% anual, para que diera en promedio el 4% por año en el sexenio. Sin embargo, como digo, estos neobanqueros andan loquitos. Hay la cuarta transformación y que veo viable para acá y dónde te pongo y esto. Cuidado con esos neobanqueros y cuidado con su dinero si lo arriesga en las manos de quien piensa así. La banca como institución, repito, algo que las más de las veces no es entendido y mucho menos aceptado, juega un papel fundamental en el desarrollo hoy en el mundo de toda economía. De ahí que el banquero sea, antes de cualquier otra cosa, un hombre listo para decir no. ¿Por qué? Porque él tiene que cuidar los recursos de aquel que confió en él para administrarlos de manera prudente y mesurada. Esa euforia, esa locura por la cuarta transformación es peligrosa. ¿Por qué? Porque están poniendo por encima del criterio objetivo de la rentabilidad de un proyecto y de la viabilidad que tiene el otorgar el crédito a tal o cual demandante. Eso lo está poniendo en segundo lugar y está poniendo en primer lugar la complicidad política o la connivencia con el nuevo gobernante. ¿Por qué? Porque muchos de esos bancos tienen lo que se llama una exposición exagerada a préstamos
a créditos que le otorgaron a municipios y a gobiernos estatales, que en un determinado momento, si se oponen o denuncian los desatinos y ocurrencias de este gobierno, en ese momento no faltará un presidente municipal o un gobernador que diga: vamos a investigar en qué condiciones tal banco le otorgó tal financiamiento al anterior gobernador o al anterior presidente municipal. Y en ese momento, a temblar. ¿Por qué? Porque el banco tiene un documento donde se obliga a entregarle a la persona que depositó esos recursos en tiempo y forma capital más los intereses devengados. Cuidado pues con esos neobanqueros que están poniendo por encima del interés del inversionista que confió en ellos, por la connivencia y en no pocos casos complicidad con los nuevos gobernantes, que están planteando una gran cantidad de cosas, pero donde no existe mesura, prudencia y sobre todo políticas públicas correctas. Por el contrario, es el dispendio, es la dádiva, es el subsidio a los pedigüeños, a los adoradores del gasto público, y la salud de las finanzas públicas, ya precaria en el gobierno anterior, hoy está prácticamente, si no en terapia intensiva, pero sí en la camilla que la lleva a esa área del hospital. Y ante eso, tanto el doctor Carlos Ursúa como el doctor Arturo Herrera parece que han enmudecido. Gran peligro para el país, pero peligro en un descuido para el inversionista que confió en esos neobanqueros que más parecen políticos de la vieja época que personajes que hoy deben entender cuál es su papel. Muchas gracias y lo espero mañana en la sabatina de la Mañanera de Ángel. Muchas gracias.